Vamos a hablar hoy sobre el aspecto de nuestro ser que es el espíritu. So we're going to talk about one of the aspects of our being, which is our spirit. We are made up of spirit, soul, and body. There's three parts to us. And sometimes we only think in those terms of, us. We're aware of us. But we don't really walk with the awareness or live with the awareness that there's actually three different parts of us that are functioning and are involved in everything that we do. Entonces, hoy vamos a estar hablando del aspecto de nuestro espíritu. Normalmente, ¿verdad? No pensamos en los términos de quiénes somos, en el sentido de que cuando hacemos lo que hacemos, interactuamos con otras personas o nos reunimos como iglesia para adorar, alabar a Dios, o cuando estamos leyendo la palabra de Dios, no lo hacemos, ¿verdad?, con esa conciencia de que hay tres partes mías que están involucradas en todo lo que estoy haciendo. Pensamos, pues bueno, aquí estoy, soy yo, tengo conciencia de mí mismo, ¿verdad? Y estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, si es una plática, si es una actividad, si estoy limpiando, por ejemplo. Pero otra vez, el punto es de que cuando estamos haciendo lo que hacemos, todo, nuestras tres partes están activas y están involucradas en todo lo que hacemos. Nuestras tres partes están activas y están involucradas en todo lo que hacemos. Entonces es importante tener conocimiento de cómo funciona o qué hacen cada una de nuestras partes, espíritu, alma y cuerpo. So we do need to understand, we do need to know, it's important to know how our three parts of our being function, spirit, soul, and body. And so today we're going to be looking at spirit. La vida espiritual, la comunión y la relación con Dios toman lugar en nuestro espíritu. El Padre es adorado en espíritu y nuestro servicio a Dios es de nuestro espíritu. Oramos y cantamos en nuestro espíritu. Dios le da revelación a nuestro espíritu, no al alma y no a la carne. Le da revelación a nuestro espíritu. The spiritual life, fellowship, and relationship with God take place in our spirit. The Father is worshipped in spirit, and our service to God is from our spirit. We pray, we sing in our spirit. God gives revelation to our spirit, not to the soul and not to the flesh. It gives revelation to our spirit. Romanos 8:15 dice que es por medio de nuestro espíritu que llamamos a Dios Padre. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Y el Espíritu Santo también le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el saber que somos hijos de Dios es entendido, es recibido por nuestro espíritu. Una vez más, si alguien te pregunta, ¿eres tú un hijo de Dios? Tú vas a decir, si lo eres, ¿verdad? Vas a decir que sí. Puedes decir, porque recibí a Cristo como Salvador, Él me dio potestad de ser llamado hijo de Dios, me dio su espíritu, como leímos ahorita, me dio su espíritu de adopción. Y en ese momento puede estar el alma hablando, porque el alma es la que razona, es la que empieza a entender, es la lógica, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que porque el alma lo está explicando que nosotros realmente no sabemos, ¿no? En realidad, el alma en este caso es quien lo entiende, pero quien lo recibe espiritualmente y lo entiende en su espíritu es nuestro espíritu. Es el que recibe testimonio de que somos hijos de Dios.
Romans 8:15 says that it's through our spirit that we call God Father. It says, you have received the spirit of adoption, for which we cry out, Abba Father. Abba Father o Abba Padre es una forma de decir Daddy. Daddy, Abba Padre, es un hebraísmo para decir Daddy, ¿verdad? Habla de esa ternura que le podemos expresar a Dios, Abba Padre. And the Holy Spirit, according to Romans 8:16, says that the Holy Spirit gives witness to our spirit that we are children of God. It says the Spirit Himself testifies to our spirit that we are children of God. So when someone asks you if you're a child of God, if you are, you'll say yes. And then if they ask why, then you can say something like, well, because I received Christ as my Lord and Savior, and the Word of God says that He gave me authority to become a child of God, to be called a child of God. And I am a child of God. So as you're explaining to someone why you're a child of God, that's also the soul that's talking, because the soul has now understood it. Also logically, also has, it's part of the reasoning, right, that you receive, that it has. As you're explaining to somebody else why you're a child of God. But the one that understands it, knows it, is your spirit. So as your spirit knows it and receives that witness of the Spirit, then your soul also learns from that. And then your soul can rationalize it, let's say, and can use the logic to be able to explain why, right? But even though the Spirit obviously is also involved. Now this is going to be important, because we're going to have to be able to see when our soul is the one that's doing things that seem spiritual, and when is actually my spirit. Because they're going to look very similar. Esta parte es importante porque vamos a tener que llegar a un momento o momentos en nuestra vida donde necesitamos poder discernir quién es, si es nuestra alma la que está haciendo algo espiritual o que parece espiritual, o si proviene de mi espíritu. ¿Quién es quien está realmente obrando en ese momento? Y es una diferencia que también vamos a aprender. Y es importante, ¿por qué? Porque mire, si alguien viene y dice que tiene una palabra para usted quiere asegurarse que esa persona esté hablando de su espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que recibe revelación del Espíritu Santo. Pero si es el alma de la persona la que está hablando, le está dando una palabra más de razonamiento y más de sus emociones. No es el Espíritu hablando, es el alma de la persona. Entonces, esa es una de las diferencias, ¿sí? Dios nos enseña en su palabra que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque se deben percibir espiritualmente. 1 Corintios 2:14 expresa: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ese es el razonamiento. Hay cosas, el ser humano que no tiene a Dios está funcionando más en su alma en relación a las cosas de Dios. Y cuando se le habla de algo del Espíritu de Dios, no las puede entender, no las percibe. Y cuando lo escucha con el alma. Y porque escucha con el alma, como es el raciocinio, no tiene sentido. Y suena como locura para el hombre natural. Y dice la Escritura, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la forma en que conocemos e interactuamos con Dios es a través de nuestro espíritu. God teaches us that the natural man does not perceive the things of the Spirit because they must be perceived spiritually.
1 Corinthians 2:14 states, "But the natural man does not perceive the things that are of the Spirit of God, because to him they are folly, and he cannot understand them, because they are to be spiritually discerned." So someone that does not have God, when you speak to them something about, or they hear something about the Spirit, then to them it's craziness, it's foolishness, because they're listening with their soul, and it's not going to make sense to the soul. It's because the soul is the one that tries to rationalize. It's the one that's trying to make sense of what it's hearing, and because it can't make sense out of something spiritual, then he thinks that it's foolishness what it's hearing. But that's only because they're listening with the soul. So the way that we know and interact with God is through our spirit, right? Not through our soul, not through your intellect, not through your reasoning. That is not the way. That is not the way. I believe that today there are many people, even in Christian churches, that are following God because they've had an intellectual encounter with God and not a spiritual encounter with God. Yo creo que aún en las iglesias cristianas de hoy, muchos están siguiendo a Dios porque han tenido un encuentro intelectual con Dios y no un encuentro espiritual con Dios. Y lo que saben de Dios, lo que viven de Dios, lo están viviendo de su alma, lo están viviendo de lo que saben, lo están viviendo de lo que entienden en su lógica, pero no por el Espíritu. En el Espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión íntima con Dios. Conciencia, intuición y la comunión. La intuición es una comprensión que tiene el espíritu que el alma no percibe, pero eventualmente, o a veces es eventual, o aprende del espíritu. Lo puede aprender incluso de forma rápida. Pero es una comprensión del espíritu que tiene nuestro espíritu. Es información que llega directamente al espíritu, que sobrepasa la mente y la lógica del alma. O sea, el alma ni cuenta se dio, tu espíritu recibió una revelación, ahí está, tu espíritu la tiene, tu espíritu la recibe, pero el alma no la comprende, no la entiende. Por eso a veces batallamos, incluso con nosotros mismos. Dios nos puede hablar, pero quien estorba es el alma, porque no tiene sentido. Decimos, siento esto en mi espíritu, y yo sé que es de Dios, y yo sé que dice la palabra, pero yo me siento así como que no sé. Ese es el alma que está batallando para recibir, rendirse y actuar en lo que el Espíritu está recibiendo. La intuición es esa parte del Espíritu que sabe de las cosas de Dios. El Espíritu la sabe. Ahora, escuche, no estoy hablando, cuando digo intuición, yo no la entiendo así como que, bueno, intuyo esto, pero no sé de dónde viene, no sé de qué se trata. Como, en cierta forma, en un tono muy dudoso. Cuando hablamos de la intuición del Espíritu, la definición más apegada es que hay cosas que tu espíritu sabe, que tu alma no sabe, y mucho menos entiende, pero tu espíritu sí. Todavía no cruza, por así decirlo, de tu espíritu a tu alma
para que tú digas, oh, sí, ya le agarré. Tu espíritu siempre supo, tu espíritu siempre lo entendió, pero es esa intuición que nos mueve hacia comportarnos de cierta forma en Dios o hacer ciertas cosas en Dios. Este es Romanos 2, 12 al 16. Incluso de aquí se contesta o se responde a personas que dicen, ¿qué va a pasar con aquellas personas que nunca escucharon de Cristo? Romanos 2, 12 al 16 contesta esa pregunta. Yo nada más le voy a dar el resumen de ella. Pero Romanos 2, 12 al 16 enseña que el ser humano que no conoce ni tiene una relación con Dios, hace por naturaleza o por la intuición en su espíritu las cosas de la ley de Dios, porque Dios la escribió en su corazón. Este comportamiento es intuitivo. Entonces, aún las personas que no conocen a Dios, supieron de Dios, todo ser humano hace por esta intuición, por naturaleza, lo que son las cosas de Dios, porque dice que las escribió en su corazón. Entonces, sí, estoy realmente tocando otro tema, pero si estas personas que nunca han escuchado de Dios, ¿verdad?, no escucharon de Dios, dice ahí Romanos 2, que ellos vienen a ser ley para sí mismos. Entonces lo que Dios va a hacer, porque dice que aún los de la ley y sin ley van a ser juzgados. Entonces los que no supieron de Dios, pero fueron ley para sí mismos, entonces Dios los va a juzgar por sus propias leyes. Y eso es lo más justo que puede existir. Van a ser juzgados por sus propias leyes. Pero esto es lo que responde a esa pregunta. A veces la gente la hace. Lo que yo estoy aquí enfocando es que aún los que no conocen a Dios, supieron de Dios, hacen por naturaleza las cosas de la ley de Dios, porque dice, porque Dios las escribió en su corazón. Las están haciendo intuitivamente, y eso los hace todavía responsables delante de Dios. In the spirit is consciousness, intuition, and intimate fellowship with God. Intuition is understanding that the spirit has that the soul does not perceive, but learns from the spirit. It's information, if you will, that reaches the spirit directly, overstepping the mind and logic, or overpassing, rather, the mind and logic of the soul. So the soul doesn't even get it, doesn't even receive it. Whatever revelation that the Spirit of God gives, it goes straight to the Spirit. The Spirit now has it, the Spirit now understands it, but the soul still doesn't. It doesn't even know, it may not even know it's already there, right? But the Spirit then begins to work, and it pulls you to the things that God shows it, because it wants to act on them, it wants to do them. Right? So sometimes you may have something from the Spirit, and you feel like, you know what, I do feel like this is from God. I'm just feeling this in my spirit, but I don't know, it doesn't make sense to me. That's the soul. Again, the soul is trying to make sense, but your spirit already knows it. Now, when I say intuition, I'm not just saying that, well, I don't know, I'm kind of tapping into this that I feel is from God, but I'm not sure. That's not intuition. Intuition is what the Spirit, your spirit already knows. It knows it. The problem here is the soul. It's not your spirit, it's the soul. Now, why is this important? Because your soul is the one that has the will. Okay, your soul is your executive agent. Understand it and receive it,
Because if it doesn't, it'll stop you from acting on what your spirit already knows. Why? Because you're going to try to rationalize with it. A long time ago, we prayed for a witch in Juarez. And she wanted prayer because she wanted to leave. She wanted to stop practicing witchcraft. Because she was being tormented by these demons. And so we went and we prayed for her. But let me tell you what kept her from not receiving Christ. She couldn't make sense. It didn't make sense to her that if she stopped doing witchcraft, now what she was gonna live off of. Because that's how she was making her money, through the witchcraft. And now, if she stops, what am I going to do? And we said, well, God is going to provide, and you're going to have to learn to trust God. He's going to take care of you. But how? I don't see how. How? And we kept talking to her, and we kept trying to explain it. But the soul just kept getting in the way. I can't see that. I don't know how that's going to happen. So that's what starts taking place in your being. And that's what starts happening when the soul gets in the way sometimes. And the enemy can project into the soul thoughts. That, again, it's the logic. It's where you try to reason with things. You can't access the spirit, right? If you want to write something down, write this down. Demons, Satan cannot access your spirit. They cannot. It's the soul. That's where the will is. That's where your thoughts are. That's where your reasoning function is. It's in the soul. The enemy knows this. And because it knows that your soul can get in the way, it goes after it. Because that's where he can keep you from obeying and doing the things that are according to the will of God. It's the soul. That's the one that's gonna stop you. Your soul. So you also have to submit it to God, your soul. Right? Because look, we already know a lot of things of the Word of God, right? But sometimes we still seem to be, either oppressed, miserable. We don't seem to reflect that we are a people that should be walking in victory, in triumph, right? But it's already done. It's already established. We've already won. Our problem is our soul. And it seems that we cannot come to a place where we can have joy, where we can enjoy the freedom of the Spirit, the power of the Spirit, because we just do not allow ourselves to be able to receive these things from God, because for some reason we hold ourselves back because it doesn't make sense to us. Sometimes you get so used to being miserable that's all you know, apparently. But it's not the case. I believe it's a problem with the soul, the way it's looking at things, the way it's trying to rationalize with it. So you have to, when you come to God, you have to do it in your spirit. And you have to learn to submit the soul. Amen? So Romans 2, 12 through 16 teaches that man
who does not know or have a relationship with God does by nature or by the intuition of the Spirit the things of God's law because God wrote it in his heart. And this is intuitive behavior. So here we're talking about someone that has never read the Holy Scriptures, does not know God, and yet they're acting in a way that pleases God, or are doing the things of the will of God. Why? Because God wrote the law in their hearts. And this is what is meant by intuitive behavior. La intuición de nuestro espíritu se define como la facultad de comprender cosas al instante sin la necesidad de realizar complejos razonamientos. Una vez más, cuando el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu lo entiende todo y lo recibe. Tu espíritu no es problemático, por así decirlo. Es el alma. Lo que a veces llamamos presentimiento, y escuche, estoy usando lenguaje humano, pero lo que a veces llamamos presentimiento cae dentro del campo que consideramos es la intuición. Es esa sensación de saber algo sin saber por qué lo sabemos o cómo lo sabemos. Cuando alguien dice, sabes que no sé, no entiendo, pero es esto, y esto es lo que siento de parte de Dios. Entonces cuando tú ya puedes hablarlo, cuando tú ya puedes decirlo, es porque tu alma está en unidad con tu espíritu. Y está hablando, está soltando esa palabra, porque ya es un acto de fe del espíritu, y el alma está en unidad, el alma está alineada. Y escucha, lo que te va a detener a ti dar un paso de fe va a ser tu alma. Porque la palabra de Dios nos dice también, habla del espíritu de fe. O sea, nunca vas a encontrar en la Biblia que diga el alma de la fe. No, es el espíritu de fe. Entonces, quien va a estorbar, quien va a interceptar, quien te va a frenar, te va a detener, va a ser el alma. Pero cuando ya están obrando en unidad, el alma dice sí, lo creo, lo entiendo, y habla lo que está recibiendo del Espíritu. Entonces no sé cómo sé esto, no sé el por qué. Todo lo que puedo decir es, Dios me está dando esto, Dios le está hablando esto a mi espíritu. ¿Sí? Hace unos meses atrás les compartía que Dios me habló, me enseñó que aquí había entrado al paso un demonio de alto rango. ¿Sí recuerdan? Digo, si usted me pregunta, ¿cómo sabe? Yo no sé. Pero ya vino a asegurarse que los cambios que tienen que suceder aquí en El Paso, Texas, sucedan. Y escuche, le vuelvo a decir, están sucediendo. El paso ya no va a ser igual. Entonces, en este aspecto, mi alma no tiene problema. Sabe lo que el Espíritu le está enseñando a mi espíritu. Y estamos en unidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, últimamente es lo que estamos buscando. Que nuestro espíritu, alma y cuerpo operen en unidad. ¿Sí? Escuche, si cuando usted duda de algo, usted duda del poder de Dios, duda de Dios, duda de que Él puede proveer, duda que Él puede sanar, quien está haciendo eso es su alma. Es su alma. ¿Sí? Es su lógica. Es un proceso cognitivo donde usted dice, es que esto no... ¿Cómo? Decimos, ¿cómo? Yo no sé cómo
puede suceder esto. Es su alma hablando, no su espíritu. Su espíritu dice no, sí. Dios puede. Pero ¿cómo? Dios puede. ¿Sí? Entonces, cuando el espíritu recibe algo de Dios, esto induce a un comportamiento intuitivo puesto por Dios en el espíritu. Me ha sucedido como 3 veces, donde la primera vez esto fue en Ciudad Juárez, hace muchos años atrás, casi los 24 años atrás, donde el espíritu me tomó y yo perdí para expresarlo, las facultades de mi cuerpo, el movimiento de mi cuerpo, y el Señor me saca de la banca y me lleva hasta el frente y empiezo a hablar en lenguas y estoy hablando, estoy diciendo algo, pero yo en ese momento no me podía parar a mí mismo. Y me ha llegado a suceder de otras formas, en 2 ocasiones más, donde el Espíritu simplemente viene y te hace hablar, te hace danzar, te hace gritar, te hace, etc. Y es porque te está enseñando que esto es lo que Él puede hacer contigo. No de forma tiránica, por así decir, sino que te está enseñando cómo se ve cuando todo tu ser está alineado a la voluntad de Dios. Cuando uno está aprendiendo a escuchar la voz de Dios, normalmente cuando te empieza a enseñar a escuchar su voz, es algo fuerte que sientes, wow, se siente fuerte muchas veces. Y cuando empiezas a aprender a escuchar su voz, empieza a disminuir. Si antes el Señor hacía esto contigo para hablarte, ya después nomás viene y te hace así, y tú sabes que es Él. Y luego después ya nomás viene y te hace, y sabes que es Él. Estás aprendiendo a oír su voz. Y repito, tu espíritu lo aprende, tu alma lo aprende y sabe. The intuition of our spirit is defined as the ability to understand things instantly without the need to perform complex reasoning. Let me say that one more time. The intuition of our spirit is defined as the ability to understand things instantly without the need to perform complex reasoning. The things of the spirit, these are spiritual things. What we sometimes call a premonition, and please, I'm using human language to try to explain this, falls inside the scope of what we consider intuition. It's that feeling of knowing something without knowing why or how we know it. I'll give this example again. A sister called us one time. She had been going through some chemotherapy, and they told her, this particular pill is not working anymore, and so we can't give it to you anymore. We actually need to give you a different one that's a lot more potent. But this one may kill you. It's too much. And she invited us over for breakfast.
And so we thought we were just going for breakfast. So we had breakfast, you know, had some fellowship. And then she invited us over to the living room and she says, let me tell you why I invited you over. I was like, it's not for breakfast? And she told us, so this is what's going on, and I need to tell them as soon as possible what my decision is. And then she says, so I want to know what God tells you. And I said, let's pray. So we prayed. We prayed, maybe a minute or two. And at the end of the prayer, I said what the Spirit told me to tell her. Stop taking them. Don't take either. That's what I feel the Spirit is telling me. That I know of, this, how long ago was this, babe? About 15 years ago. That I know of to this day, she's still alive. But listen, if I speak to her from my soul, because I want to look good, and it wasn't God speaking, then she may not be here. But it was God that was talking. Yeah, so you have to know that it's God that it's talking, right? So when you receive something from the Spirit, it just moves you to act on it. And believe me, you're convinced, your soul is convinced. It's because it's aligned. It's aligned. If you have developed the habit to constantly be doubting about the things that's more in charge of your being, and it's not in alignment, it's not working in unity. Yes? Entonces, cuando el espíritu recibe una revelación, el alma puede estorbar. So when the spirit receives a revelation, the soul can hinder and create confusion because the soul is trying to understand it. Right? The soul is trying to understand it. Peter walked on water until his soul kicked in. Then he started sinking. Si Pedro caminó sobre el agua hasta que se entremetió el alma y se empezó a hundir. ¿Cómo explicas caminar sobre el agua? Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? No. Pero quitó sus ojos del Señor, los puso en la tormenta y se empezó a hundir. Y es lo que hace el alma. El alma quiere estar segura, el alma quiere estar bien, el alma quiere sentirse bien, porque ahí están las emociones. El alma, yo lo hago, si esto tiene sentido, yo lo hago. Pero cuando ya se trata de las cosas del espíritu, olvídese de lo que siente, olvídese del razonamiento, no va a tener sentido. Y ahí es donde entra la fe. Pero si está orientado a constantemente estar dudando, incluso constantemente está cuestionando a Dios, sabiendo aún lo que sabe de la palabra de Dios, esa es su alma. Es su alma. Amén. Entonces, nuestro espíritu también necesita estar libre de toda contaminación. Se puede contaminar. Libre de toda rebelión y altivez. Porque en el espíritu también puede entrar la altivez. Esto está en Proverbios 16, 18. Esta parte de altivez no está en sus notas. Entonces esto es aún peor para una persona. Cuando ya hay altivez en su espíritu. Y necesita estar libre de estas cosas para entrar y estar en continua comunión con el Espíritu Santo. So our spirit needs to be free from all contamination
rebellion, and haughtiness, in order to come into and be in continual fellowship with God's Holy Spirit, who reveals everything to it. Al santificar el Espíritu puede actuar libremente en su conocimiento intuitivo sin los impedimentos del alma y del cuerpo. El Espíritu empieza a someter la voluntad del alma y los deseos del cuerpo al Espíritu Santo de Dios. Y ahí empieza a tomar lugar esa unidad de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. By sanctifying the Spirit, it can act freely in its intuitive knowledge without the impediment of the soul and the body. The Spirit begins to submit the will of the soul and the desires of the body or the flesh to the Holy Spirit of God. So this is how you begin to have your being work in unity, in the unity of the Spirit. You'll feel a lot more freedom. Now, I spoke to you on Sunday, this last Sunday, that our spirit has the capacity to manifest many spirits. At least that's how the Word of God describes it to us, right? You understand this by when we say that God is one God, not three gods, but is manifested in three persons. So it's about the manifestation. So our spirit has the capacity to manifest many spirits, but it's still one spirit, right? So the Word of God talks to or speaks to the spirit of grace, prayer, love, power, self-control, wisdom, revelation, counsel, intelligence, fear of God, righteousness, humbleness, prudence, joy, or happiness. There's a spirit of adoption, meekness, faith, a very humble and peaceable spirit. And then you have the fruit of the Spirit, where we also manifest some of these same things, to include patience, peace, faith, meekness, self-control. Again, everything that is connected to the fruit of the Spirit. So sucede que hablaba este domingo de que nuestro espíritu puede manifestar varios espíritus. Eso se entiende cuando entendemos, por ejemplo, la Trinidad de Dios, donde no son tres dioses, es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas. De la misma manera, nuestro espíritu tiene la capacidad de manifestar diferentes espíritus. Decía este domingo, nosotros no tenemos problemas, lo que nos falta es el espíritu correcto. Porque del otro lado, para todos estos espíritus, escuche, espíritu de gracia, oración, amor, poder, dominio propio, sabiduría, revelación, consejo, inteligencia, conocimiento, temor o reverencia a Dios, rectitud, humildad, prudencia, gozo, alegría. Mire, este espíritu de gozo no es circunstancial. Este espíritu de gozo se puede manifestar independiente de tus circunstancias. Si usted está atravesando un problema ahorita, a lo mejor se va a ir de aquí, va a dormir esta noche y en la mañana ese problema todavía lo va a estar esperando. Yo no sé si está enfrentando algo, si está atravesando algo, ¿me explico? Pero puede manifestar un espíritu de gozo, porque este espíritu de gozo no depende de las circunstancias. El alma sí va a depender de las circunstancias. Oh, si todo está bien, si todo está bonito, si todo está en paz, si nadie me está diciendo nada, si todo está wow, súper suave, yo traigo un gozo, yo traigo una alegría. Si todos los alrededor de mí se están portando bien, wow, yo estoy... Es circunstancial, está buscando el ambiente, depende mucho de su ambiente. Lo que el Señor nos está diciendo es,
Tú no necesitas otras condiciones, tú no necesitas otras circunstancias. Lo que tú necesitas es pedirme que se manifieste en ti el espíritu correcto. Eso es lo que nos falta pedir. So Pablo decía, pido que Dios les dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. O sea, lo puedes pedir. Lo hacía también el rey David. Que espíritu afable me sustente. Right? So no es un espíritu que viene y se pone al lado tuyo. Imagínense todos estos espíritus. Right? Pero tenemos un espíritu nada más que manifiesta estos. ¿Cómo sabe, pastor? Mi espíritu. Right? Déjame termino con esta parte, ¿sí? Porque incluí esta parte, no está en sus notas, porque se está hablando mucho de esto también ahorita. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo lo del espíritu? ¿Su espíritu? ¿Sí? Es el que se conecta con Dios. Es el que tiene comunión con Dios. Right? You're understanding about the Spirit. It's the one that connects to God, has fellowship with God, receives from God. Yes? But let me share this with you because there's a lot of talk about this nowadays. And you may run into someone, a lo mejor se topa con alguien que le diga esto. And you may talk to someone that may tell you about this. And so let me share this with you. So, algunos están enseñando que no se puede oír la voz de Dios o que el Espíritu de Dios no habla. No habla. Y estamos limitados a solo la escritura de la palabra de Dios y así es como Dios habla. O sea, que Dios ya no habla, su Espíritu no habla y Él ya nos habló, Él ya nos dijo todo lo que nos tenía que decir. Y aquí está. El extraviado. O sea, yes. Mira. I don't know how that happened. Que Dios aquí nos habla. Incluso dicen, si quieres oír la voz de Dios, léelo en voz alta. Así es lo que algunos dicen. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta y ya te habló. Porque Dios no habla, no da revelación. Algunos incluso dicen que si alguien dice, como yo, que Dios le habló, es demoníaco. Esto ahorita se está moviendo. So some are teaching that God's voice cannot be heard or that God's Spirit does not speak. And we are limited to only the scripture of God's word, and this is how God speaks. So basically what they're saying is that everything God has spoken to us is in His word. And some sarcastically even say, if you want to hear God's word, then read the Bible out loud. But God doesn't speak. Some of them have gone as far as saying that if anyone, for example, like me, says that God spoke to them, that it's evil. It's demonic. Bíblicamente no se puede sustanciar que debemos argumentar que Dios no habla o ya no da revelación. Esta clase de postura proviene de opiniones subjetivas y prejuiciosas. Efesios 1:17 nos dice claramente que debemos pedir, hablando de escritura, que Dios nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él.
Necesitamos revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Lo que somos dirigidos a hacer es probar a todo espíritu. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces la escritura no dice: digan y enseñen que yo ya no hablo. Ahora escuche, para enseñar algo así, ¿no les tuvo que haber hablado Dios? ¿Verdad que sí? Pero eso no es lo que dice la escritura. O sea, si te vas a limitar, por así decir, a la palabra, aquí no viene que tú digas que Dios no habla. No lo vas a poder substanciar bíblicamente. Lo que sí dice la escritura es: prueban los espíritus para ver si son de Dios. Eso sí, ahí está. Amén. So biblically, it cannot be substantiated that we should argue that God does not speak or no longer gives revelation. This kind of stance comes from subjective and prejudiced opinions. Clearly, Ephesians 1:17 tells us that we should ask God to give us a spirit of revelation in the knowledge of Him. We need to ask for a spirit of revelation in the knowledge of Him. What we are directed to do is to test all spirits. 1 John 4:1 says, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. So biblically, the Word of God says to test the spirits. You will not find in print. If that's what if you're limiting God's voice to just what we have printed of God's voice, you cannot show anywhere in the Bible that says, tell them that I do not speak to them. Tell them that my spirit doesn't talk or give revelation. Well, I would ask, where did you get that from? Did God speak to you? For you to say that? Right? It's very difficult. Entonces, esto es lo que debemos hacer bíblicamente. So this is what we should do biblically. Esta enseñanza falsa de decir que Dios no habla ni da revelación abre otra clase de problemas bíblicos para los que la enseñan. This false teaching of saying that God does not speak or give revelation opens up another set of biblical problems for those who teach it. Primero, escuchen. Aquí está el argumento. Escuchen. Primero, entonces, ¿por qué dicen que son pastores o que son parte de uno de los ministerios de Efesios 4:11? ¿Quién les dijo? ¿Cómo llegaron o tomaron esa decisión de ser pastores, por ejemplo? ¿Basados en qué? ¿Los llamó Dios? ¿Cómo? ¿Les habló? Pero dicen que Dios no habla y no da revelación. First, and this is the argument, this is the answer. Why do they say they're pastors or part of one of the ministries of Ephesians 4:11? Who told them? How did they arrive or make that decision to be pastors, for example? Based on what? Did God call them? How? Did God speak to them? Because if I go to the print, am I going to find your name in here? John MacArthur? Is it written in print? John MacArthur, you are called to be a pastor. Is that what it says? Am I going to find it in here? If it's not in print, why are you calling yourself a pastor?
Why are you speaking outside of what's printed? Do you understand? They're contradicting the Word of God. Segundo, si Dios no les habló, porque Dios no habla y no, Dios no habla. Ok, so Dios no les habló. ¿Por qué debemos creer que fueron asignados a enseñar la palabra de Dios y guiar al pueblo de Dios? ¿Por qué debemos creer sus interpretaciones subjetivas de la palabra de Dios y creerles que Dios no habla? Porque ellos dicen, ¿son ellos la voz de Dios? ¿En base a qué? ¿A sus proclamaciones de la palabra de Dios basadas en su análisis intelectual de las escrituras, puesto que Dios no les habla ni les da revelación? Esa es la forma entonces. Second, if God did not speak to them, why should we believe that they were assigned by God to teach His word and lead His people? Why should we believe their subjective interpretations of God's word and believe them that God doesn't speak? Because they say? Are they the voice of God? On what basis? On their proclamations of God's word, based on their intellectual analysis of Scripture, since God doesn't speak to them nor give them revelation? If God doesn't give revelation, that means when they're reading this, they're analyzing intellectually. And that's how they speak to you. So intellectually, they deduced God doesn't speak. Listen to what I'm about to say. God doesn't speak and God doesn't give revelation. Right? So this is what they're saying. Because God doesn't speak and God doesn't give revelation, and I'm smarter than you, I can interpret this better than you, I can analyze Scripture because I've had 10 years of university and theology, and I have a PhD in theology. I know better than you. And I can tell you God doesn't speak and God doesn't give revelation because He doesn't speak to me and He doesn't give me revelation. In other words, they're actually telling you God doesn't speak to me and God doesn't give me revelation. Everything I tell you, I am telling you from right here. Do you understand? Now listen, if God didn't speak, you wouldn't be here. And you cannot say you're saved. Who told you? Who told you you're saved? Do you see what I'm saying? Por último, y hay más que se puede decir, pero por último, Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Nos hará saber las cosas que habrán de venir y no hablará de su propia cuenta, sino lo que oiga del Padre. Ahora, ¿cómo va a suceder esto si Dios no habla? ¿Cómo va a suceder Juan 16:13 si Dios no habla? ¿Sí? La Reina Valera contemporánea rinde Juan 16:13 así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahora, otra vez, si Dios no habla, tiene que explicar cómo va a suceder esto. ¿Cómo te va a guiar el Espíritu? Si no habla y Dios no da esa revelación. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo va a pasar esto si Dios no habla y no da revelación? Lo necesitan explicar. Finally, John 16:13 says that the Holy Spirit will guide us into all truth. Will tell us the things to come and speak, not of His own account, but what He hears from the Father. How will this happen if God doesn't speak?
The NKJV renders it, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. So how is this supposed to happen if God doesn't speak and He doesn't give revelation? Now listen, we're not talking about, this is not what I'm saying. We're not talking about adding to the Word of God. That's not what revelation is. We need revelation to even understand some of the things that are written. Some of the things that are in Revelations, for example, in the book of Ezekiel, from the prophet Isaiah, from the prophet Daniel, we need revelation. He needs to teach us. He needs to speak to us. Amen. Of course we need His voice. Even, do you know why I can talk about this or against this? Because I hear God's voice. I hear God's voice. So listen, when somebody tells you God doesn't speak to you and He doesn't give revelation, do you know what that is? That is the spirit of the Antichrist. That's what that is. And you are seeing this in a lot of these leaders that have been well known for many years, have written books. And they are now saying, God doesn't speak. Doesn't give revelation. Then what are you talking about? What are you talking about? La única razón que puedo hablar de esto y en contra de esto es porque Dios me habla. Y escuche, si alguien le dice a usted que Dios no habla y Dios no da revelación, ese es el espíritu del anticristo. Porque si algo necesitamos hoy en día es el discernimiento del Espíritu y la voz del Espíritu Santo. Hoy en día lo necesitamos. Necesitamos oír la voz del Espíritu. Dios habla. ¿Mande? Sí, ¿cómo ellos sí pueden decir? Si alguien dice que Dios le habló, es demoníaco. ¿Quién te dijo? ¿Cómo es que podemos decir los demonios sí hablan? Pero Dios no. Él ya no. So how can you say that if you do say that God spoke to you, it's demonic? How do you know that? So how is it that demons can talk to us, but then the Spirit of God doesn't? He doesn't. That's why the state of an aspect of the church is the way it is because if they do believe God doesn't speak, well, guess what? The demons are speaking. And you know what the demons are saying? Tell them God doesn't speak. Tell them He doesn't give revelation. Tell them everything you need to know is already, it's written. And you shouldn't speak outside of what's already written. But yet they do it all the time. Even the ones that say God doesn't speak, and you should only say what's written, they speak outside of the print. All the time. Amen. It's demonic. That's demonic. So you keep asking for God to speak to your spirit. Siga pidiendo que Dios le hable a su espíritu. Por eso nos lo dio, por eso lo tenemos, para que nos hable y para que nos enseñe. ¿Por qué hablamos en lenguas? Los que tenemos ese don. ¿Por qué hablamos en lenguas? Where did it come from? Are you making it up? Or did God give it to you? Porque los mismos que dicen que Dios no habla son los mismos que dicen que las lenguas no son para hoy. Los mismos. Que el Espíritu de Dios ya no se manifiesta.
Dios le habla a nuestro espíritu. Ahí es donde nos encontramos con Él. Su espíritu con nuestro espíritu. Ahí es donde nos enseña. Dice que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Le habla. Le habla a nuestro espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Le son locura. Amén. Amén. ¿Se aprendió algo? Denle un aplauso al Señor. Amén.